sesión de aprendizaje de esta semana es el aparato reproductor. Comenzamos por definir qué se entiende por reproducción. Se dice la reproducción es un proceso biológico donde las gónadas producen gametos, los cuales al unirse mediante un proceso llamado fecundación van a formar la célula huevo cigote, de la cual se va a originar un nuevo ser vivo con similares características a sus progenitores. La reproducción humana se caracteriza por ser sexual y heterogámica. ¿Por qué se dice que es sexual? Porque intervienen dos sexos, el sexo del hombre y de la mujer. Y se dice que es heterogámica, el prefijo hetero significa diferente, y el sufijo gámica viene de gameto, y gameto es célula sexual. Entonces, hay diferencias entre la célula sexual del hombre y de la mujer. En este curso de anatomía se utiliza mucha terminología, y lo importante es que vayamos entendiendo claramente cada término que es nuevo para nuestro aprendizaje. Tenemos que tener una idea exacta de la diferencia que hay entre gónadas y gametos, y nos vamos a valer de este diagrama que tenemos en pizarra. A las gónadas también se le llaman glándula sexual, órgano genital, y a los gametos también se le llama célula sexual o célula haploide. Y la relación que existe entre las gónadas y los gametos es que las gónadas se van a encargar de formar a los gametos, nunca en sentido inverso. Existen dos clases de gónadas. La gónada del hombre, este símbolo significa hombre, y la gónada de la mujer, símbolo de la mujer. La gónada del hombre se llama testículo o teste, y la gónada de la mujer se llama ovario. Igualmente existen dos clases de gametos. El gameto del hombre se llama espermatozoide y el gameto de la mujer se llama óvulo. Las gónadas forman gametos. El testículo forma los espermatozoides mediante un proceso llamado espermatogénesis, que normalmente dura de 70 a 75 días. Y el ovario forma al óvulo mediante otro proceso llamado ovogénesis, que tiene una duración de 28 a 30 días. Hace un momento te dije, ¿por qué la reproducción humana es heterogámica? Porque hay diferencias entre el espermatozoide y el óvulo. Establecemos esas diferencias. Su primera diferencia es el tamaño. El espermatozoide mide 60 micrómetros, mientras que el óvulo mide 1500 micrómetros. Segunda diferencia. El espermatozoide tiene una forma alargada y piriforme. El prefijo piri significa pera, porque tiene una cabeza con forma de pera y el cuerpo alargado. Mientras que el óvulo tiene una forma circular. Primera diferencia. El tamaño y ahora la forma. Y la otra diferencia es que este espermatozoide, una vez que es eyaculado dentro de la vagina de una mujer, en el tracto genital femenino puede durar de 48 a 72 horas, de 2 días a 3 días. Y cuando el ovario expulsa al óvulo en el proceso llamado ovulación, este óvulo tiene una duración de 24 a 48 horas, de 1 a 2 días en el lapso de un mes. Este espermatozoide también recibe otra denominación, se le llama androgameto. El prefijo andro significa hombre y el sufijo gameto significa célula sexual, la célula sexual del hombre. El óvulo se llama ginogameto
El prefijo gino significa mujer, femenino, hembra. Y gameto, célula sexual, la célula sexual de la mujer. Y esto es bueno saberlo por cultura, porque hay padres que a su hijo varón le ponen como nombre Gino. Y Gino etimológicamente significa mujer. En eso tenemos que tener cuidado. Hace un momento hemos establecido cuál de los dos gametos es más pequeño, el espermatozoide, 60 micrómetros. Por eso se le llama microgameto, la célula sexual pequeña. Y el óvulo, que mide 1500 micrómetros, se le llama macrogameto, la célula sexual grande. Ahora analizamos estos otros términos. Hemos dicho, a la gónada también se le llama glándula sexual. ¿Cuándo una estructura del cuerpo es una glándula? Cuando produce una sustancia llamada hormona. Eso significa entonces que las gónadas, al ser glándulas, producen hormonas. En el caso del hombre, el testículo produce la hormona testosterona, que es un andrógeno que va a dar las características sexuales secundarias masculinas. Mientras que el ovario produce dos hormonas. La hormona estrógeno, una, y la hormona progesterona, la otra. ¿Qué hace la hormona estrógeno? Va a determinar las características sexuales secundarias femeninas. Y la hormona progesterona es la que va a regular el proceso menstrual en una mujer. Pero cuando la mujer entra en estado de preñez o embarazo, lo que va a hacer esta hormona progesterona es favorecer ese proceso de gestación y formación de nuevo ser dentro del útero materno. Analizamos, al gameto también se le llama célula sexual, entendible, pero también se le denomina célula haploide. ¿Y cuándo una célula es haploide? Cuando lleva la mitad del número de cromosomas del individuo que la genera. La especie humana se caracteriza por tener 46 cromosomas. Si el espermatozoide es una célula haploide y lleva la mitad del número de cromosomas, significa yo tengo 46 cromosomas, mi gameto sexual lleva la mitad, que equivale a 23 cromosomas. Y por eso cuando se realiza el proceso de la fecundación, el espermatozoide lleva 23 cromosomas, el óvulo lleva 23 cromosomas, se forma la célula huevo cigote con 46 cromosomas, de la cual se va a formar el nuevo individuo, y de esa manera se restablece el número cromosómico en la especie humana. Entonces, queda clara la relación que existe entre las gónadas y los gametos sexuales. Ahora explicamos el aparato reproductor masculino. Se dice, el aparato reproductor masculino está constituido por 4 grupos de estructuras. 1. Los testículos o testes. 2. Las vías espermáticas o conductos genitales. 3. Las glándulas anexas o glándulas accesorias. Y 4. El pene o falo. Nos ayudamos de este dibujo. El aparato reproductor masculino está constituido por 4 grupos de estructuras. Los testículos, derecho e izquierdo. Las vías espermáticas, en este caso se representa aquí el epidídimo, el conducto deferente, que son vías espermáticas, el conducto eyaculador y luego la uretra, que permite la expulsión del espermatozoide al exterior, constituyendo el semen. Luego tenemos las glándulas anexas, que vienen a ser la vesícula seminal, la glándula de Cooper y la próstata. Y la cuarta estructura viene a ser el pene, con todos sus componentes estructurales. Entonces, esa es la conformación que tiene el aparato reproductor masculino. Pasamos a describir estas 4 estructuras que constituyen el aparato reproductor masculino, comenzando por describir las características que presenta el testículo.
El testículo es una glándula mixta que cumple una función exocrina y endocrina. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado dentro de las bolsas escrotales. Se llaman bolsas escrotales o escrotos. Y entonces, al estar ubicados en las bolsas escrotales, significa de que salen de la cavidad del cuerpo. Y por eso es que reciben el nombre de testículos extracelómicos. El término celoma significa cavidad general del cuerpo. Y como salen de la cavidad del cuerpo para localizarse en la bolsa escrotal, están fuera de esa cavidad y por eso reciben el nombre de testículos extracelómicos, para que me entiendan mejor. El gallo, el sapo, tiene testículos intracelómicos. Están dentro de la cavidad de su cuerpo. Y entonces, esa es la diferencia que hay entre un testículo intracelómico y otro extracelómico, como es en el caso del hombre. ¿Cuánto mide? Si esto representara el testículo, entonces diríamos así: mide 4 centímetros de longitud, 3 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de grosor. Tiene un peso aproximado de 25 a 30 gramos. Y como pueden observar, tiene una forma ovoide y aplanada en sentido transversal. Y eso establece entonces que, tomando en cuenta la forma que presenta el testículo, tiene dos polos, un polo superior, otro polo inferior. Tiene dos caras, tiene una cara externa y otra cara interna. Dos bordes, un borde anterior y otro borde posterior. Su color normalmente presenta un color blanco azulado, pero esa coloración se torna roja cuando se llena de sangre durante el proceso de excitación que experimenta el hombre. La temperatura que tiene, temperatura testicular, es 34,8 grados centígrados o 35 grados centígrados. Es decir, menos 2,2 o menos 2 grados centígrados de la temperatura corporal. Recuerda, la temperatura del cuerpo humano es 37 grados centígrados. Esa es la temperatura corporal. Mientras que la temperatura testicular es 34,8 grados centígrados o 35 grados centígrados. ¿Cuál es el origen que tienen los testículos? Se dice, los testículos se originan de la parte posterior del abdomen en la región lumbar. En la parte posterior del abdomen, en la región lumbar, a ambos lados de la columna vertebral, allí se originan los testículos, porque tenemos la idea equivocada de pensar que los testículos se originan, se desarrollan y quedan en la bolsa escrotal. Y no es así. Los testículos se originan en la parte posterior del abdomen, en la región lumbar, a ambos lados de la columna vertebral, y de donde comienzan a descender a partir del tercer mes de embarazo de la mujer gestante, que equivale a decir el tercer mes de desarrollo del nuevo ser. A medida que va descendiendo, va aumentando de tamaño. Al quinto mes ya se encuentra en la región pélvica o inguinal y va a ingresar a la bolsa escrotal entre el sexto y séptimo mes. Entre el sexto y séptimo mes. Desciende por el canal inguinal, pasa por el anillo inguinal y luego se localiza en la bolsa escrotal. Pero hay una patología que en ese descenso puede detenerse y no llega a la bolsa escrotal. Eso entonces va a generar anomalías llamadas
Si desciende uno solo, genera la anomalía llamada monorquidia. Y si no desciende ninguno a la bolsa escrotal, genera la criptorquidia. Cuando un individuo tiene sus testículos normales, tiene capacidad fecundante. Con monorquidia, aún así se mantiene esa capacidad fecundante. Pero con criptorquidia ya no existe esa capacidad fecundante. Entonces, en clases anteriores me han sabido preguntar, profesor, ¿por qué un individuo con criptorquidia tendría que ser estéril? Cierto, el testículo no está en la bolsa escrotal, pero quedó en la cavidad pélvica. Y la respuesta es muy sencilla. Hace un momento te expliqué, la temperatura corporal es 37 grados centígrados, mientras que la temperatura testicular es 34,8 grados centígrados, es decir, 2,2 menos que la temperatura corporal. Y los espermatozoides se forman a esta temperatura testicular. Si el individuo padece criptorquidia, entonces el testículo queda en la región pélvica y va a estar soportando 37 grados centígrados, y a esa temperatura no se forman espermatozoides, y si llegaran a formarse serían espermatozoides anormales. Cuando sucede este caso de monorquidia o criptorquidia, el primer intento para hacer descender a los testículos viene a ser el masaje pélvico. Se trata de estimular el canal inguinal para que puedan descender el testículo. Si no se logra, entonces se procede a administrar hormonas. Y el último recurso que queda, si aún así no se logra hacerlo descender, entonces el último recurso es la cirugía, que es recomendable hacerla antes de los 5 años de edad. Esto es importante que los jóvenes lo sepan. Ahora los muchachos viven muy preocupados de su apariencia personal y se han convertido en lo que se denominan metrosexuales, individuos que exageradamente tratan de estar con buena presencia personal y entonces recurren con mucha frecuencia a los baños saunas. El baño sauna es un ambiente donde uno ingresa y sin necesidad de hacer ningún ejercicio comienza a transpirar y a sudar, porque normalmente ese ambiente tiene una temperatura de 40 a 45 grados. Entonces, si yo estuviera allí, ¿qué temperatura estaría soportando la piel de mi cara? 40 grados. Y la piel de mi dorso, 40 grados. Y la piel de mi testículo, 40 grados. ¿Y qué sucedería? Estaríamos interfiriendo en el proceso de la espermatogénesis. Y por eso se dice que cuando un individuo recurre con mucha frecuencia a los baños sauna, entonces presenta muchas veces esterilidad temporal. Y eso no solamente sucede en la actualidad con los baños saunas. Se crea una truza para la mujer llamada la truza bikini. La vulva es plana, no habría ningún problema de mantener ajustada esa vulva. El hombre compra su truza bikini y entonces al colocársela, el pene y el testículo queda sumamente pegado al cuerpo y entonces estarían recibiendo la temperatura corporal, se estaría interfiriendo en el proceso de la espermatogénesis y si eso lo hace con mucha frecuencia podría padecer esterilidad temporal. Ahora, el testículo tiene esta característica. Hay un testículo derecho y otro testículo izquierdo. Y como ustedes pueden observar en el dibujo, el testículo izquierdo se encuentra mucho más bajo y es mucho más grande que el derecho. Bueno que lo sepan los jóvenes. A veces los jóvenes cogen su espejo, se miran sus testículos, se asustan y dicen, se me está descolgando uno. Y ya estás aprendiendo que simplemente ese testículo izquierdo es más grande y se encuentra más bajo que el derecho y eso es una situación normal en el caso de los testículos del hombre. Hablamos ahora de la estructura interna del testículo. El testículo está constituido por dos clases de tejidos. El estroma testicular
y el parénquima testicular. ¿Qué es el estroma testicular? Es una túnica externa llamada albuginia, que viene a ser una cápsula fibrosa, de la cual van a partir tabiques conectivos que se profundizan en el testículo y lo van a dividir a cada testículo en 250 a 300 compartimientos piramidales, llamados lobulillos espermáticos o lobulillos testiculares. Mientras que en este parénquima que constituye la parte central, es el tejido propio del testículo, que está formado por los túbulos seminíferos, que están localizados dentro de los lobulillos espermáticos. Se dice, en cada lobulillo espermático existe de 3 a 4 túbulos seminíferos. Y la función que tienen estos túbulos seminíferos es formar a los espermatozoides. Y como podemos observar aquí en el dibujo, entre un tubo seminífero y otro túbulo seminífero existe un espacio llamado espacio intersticial. Es el espacio intersticial. Explicamos sobre las células testiculares. En el testículo existen 3 clases de células: la célula espermatogénica, la célula de Sertoli y la célula de Leydig. Hace un momento explicamos que se encuentra en el parénquima testicular, los túbulos seminíferos. Damos un corte a un túbulo seminífero y entonces lo observaremos de esta manera. Y vemos que internamente está revestido por las células espermatogénicas. Y entre ellas se intercalan unas células alargadas piramidales llamadas células de Sertoli. Esto significa que dentro del túbulo seminífero existen 2 clases de células. La célula espermatogénica, que es la que va a dar origen a los espermatozoides mediante un proceso llamado espermatogénesis. La célula espermatogénica se convierte en espermatogonio. El espermatogonio desarrolla y se convierte en espermatocito primario. Este espermatocito primario sufre la primera división meiótica y se convierte en espermatocito secundario. Estos espermatocitos secundarios realizan la segunda división meiótica y se convierten en espermátides. Y los espermátides finalmente se transforman para dar lugar a los espermatozoides. Este proceso se llama espermatogénesis y estos espermatozoides se originan de la célula espermatogénica o germinal. Segunda célula es la célula de Sertoli. Esta célula de Sertoli se encarga de sostener y de nutrir a los espermatozoides en su proceso de formación. Y también realizan la fagocitosis con aquellos espermatógenos que degeneran. Y ahora observamos, entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero existe un espacio. Ese espacio se llama espacio intersticial. Y ahí se va a encontrar el tercer grupo de células testiculares llamadas células de Leydig. Por eso se llaman células intersticiales o de Leydig. Intersticiales porque se encuentran en el espacio intersticial entre los túbulos seminíferos. ¿Cuál es la importancia de esta célula de Leydig? Se va a encargar de producir la hormona testosterona, que es el andrógeno que se va a dar el trabajo de desarrollar las características sexuales secundarias masculinas. ¿Cuáles vendrían a ser esas características sexuales secundarias masculinas que hacen que el hombre se diferencie de una mujer? 1. Favorece la espermatogénesis, el proceso de formación de los espermatozoides.
2. Permite el crecimiento y el desarrollo de los órganos genitales, del pene, de los testículos, de las vías espermáticas y de las glándulas anexas. 3. Favorece el crecimiento del vello genital, vello púbico, del vello del labio superior, llamado bigote, del mentón, barba, de las partes laterales de la cara, patillas, y de la axila, el vello axilar. Otra acción, permite el crecimiento del cartílago tiroides de la laringe, que se le denomina la manzana de Adán en alusión a la Biblia. Y ese crecimiento, ¿qué va a generar? Que las cuerdas vocales se engrosen. Y por eso es que la voz del hombre es grave, mientras que la voz de la mujer se mantiene aguda. Otra característica, se produce el desarrollo de la cintura escapular. Nosotros a la cintura escapular le denominamos hombros y a la cintura pélvica le denominamos cadera. Y como tú puedes observar, la hormona testosterona hace que la cintura escapular tenga mayor desarrollo que la cintura pélvica. En las mujeres a lo inverso. Otra acción de la hormona testosterona, desarrolla la masa muscular. Existe mayor masa muscular que en el organismo de una mujer. Y aumenta la cantidad de eritrocitos o glóbulos rojos. Es normal en un hombre de 5 a 6 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, mientras que en una mujer es de 4,5 a 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Y finalmente, esta hormona testosterona contribuye en la conducta sexual del hombre y en el impulso sexual que normalmente está orientado hacia una mujer. Y finalmente, las características que están referidas al testículo son las túnicas testiculares. El testículo está cubierto por las bolsas escrotales, pero realmente existen 6 túnicas que envuelven al testículo. La tenemos acá en el orden de afuera hacia adentro. Comenzamos. La primera túnica se llama escroto, que viene a ser una bolsa de piel elástica, extensible, donde existe la presencia de vellos genitales, de glándulas sudoríparas que secretan el sudor y de glándulas sebáceas que secretan grasa. La segunda túnica, el dartos. El dartos es un músculo liso que va a formar un tabique dividiendo la bolsa escrotal en 2 sacos dartoicos, y en cada saco dartoico se va a localizar cada testículo. Por eso los testículos permanecen separados. Tercera túnica es la túnica celular. Esta túnica celular es una túnica con tejido celular subcutáneo. Cuarta túnica, la túnica muscular. Es un músculo estriado esquelético llamado cremaster y que tiene la particularidad: cuando hace frío eleva el testículo, cuando el pene se erecta realiza la misma función, eleva el testículo, y cuando hace calor desciende el testículo. Es decir, eso le permite ir regulando la temperatura testicular. Quinta túnica es una túnica fibrosa que tiene la forma de un saco y se encarga de envolver tanto al testículo como al cordón espermático. Y la sexta túnica es una membrana serosa, delicada, que se va a encargar de estar en contacto directo con el testículo. Entonces tú tienes que recordar esta secuencia. Se te sugiere que aprendas esta mnemotecnia. Edasenfit. Edasenfit. Ahí está, en ese orden que acabamos de explicar,
las 6 túnicas. E de escroto. Da de dartos. C de celular. M de muscular. F de fibrosa. Y B de vaginal. Tú sabes, y para los que no sabemos, la mnemotecnia es una técnica de estudio que permite desarrollar la memoria. Y cuando nosotros aprendemos mnemotécnica nos permite recordar, llegado el momento, de un conjunto de estructura. Para ti no te va a ser muy complejo aprender esta mnemotecnia. Las 3 últimas iniciales, F y B, Festival Internacional de la Vendimia. Como iqueños podemos recordar fácilmente eso. Lo primero es Edasenfit, y ahí está enumerada las 6 túnicas que envuelven al testículo. Ahora, hay 2 que tienen una particularidad. El dartos y en la túnica muscular el cremaster. Ambas, cuando existe frío, hacen elevar al testículo y eso produce el arrugamiento de la bolsa escrotal. Y cuando hace calor, entonces lo hacen descender y de esa manera mantienen la temperatura testicular, que es la característica propia de los testículos, para que pueda realizarse de una manera eficiente la espermatogénesis o el proceso de formación de los espermatozoides. Explicamos sobre el segundo grupo de estructuras que están referidas a las vías espermáticas. ¿Qué vienen a ser las vías espermáticas? Se dice, es un sistema de conducto que permite la salida de los espermatozoides desde los tubos seminíferos de los testículos hasta el exterior. Estas vías espermáticas comprenden, en algunos libros dicen 6, en otros consideran 7. En este orden: túbulos rectos, la red de Haller o retetestis, los conductos eferentes, el conducto epididymario, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. Lo que consideran 6 hasta el conducto eyaculador, lo que consideran 7 hasta la uretra. Explicamos cada uno de ellos. ¿Qué vienen a ser los túbulos rectos? Son túbulos de trayecto corto y se forman de la unión de los túbulos seminíferos a nivel del vértice de los lobulillos espermáticos. Recordamos acá. Habíamos explicado, en el estroma testicular se encuentra una túnica llamada albuginia, y esta túnica albuginia daba unos tabiques conectivos que dividían cada testículo en lobulillos espermáticos. Un lobulillo espermático, como pueden darse cuenta, tiene una forma piramidal, y dentro de los lobulillos espermáticos se encuentran los túbulos seminíferos, donde se forman los espermatozoides. Estos túbulos seminíferos se unen y dan lugar a los túbulos rectos. Los túbulos rectos, que es la primera vía espermática. Luego se forma la red de Haller. Esta red de Haller se forma de la unión de los túbulos rectos. Igualmente, son conductos cortos que se anastomosan, se unen entre sí y van a formar redes. Los túbulos rectos se unen y van a formar estos tubos cortos que se han anastomosado, se han unido, constituyendo la red de Haller o retetestis. Tercera vía espermática, los conductos eferentes. Los conductos eferentes nacen de la red de Haller. Se dice que son en número de 10 a 20, penetran por la cabeza del epidídimo. Toda esta estructura es el epidídimo, esta es la cabeza del epidídimo. Los conductos eferentes
llegan a la cabeza del epidídimo, penetran en esa cabeza y finalmente van a terminar en el conducto epididimario. Cuarta vía espermática, el conducto epididimario. El conducto epididimario viene a ser un conducto colector de todos los conductos eferentes. Nace en la cabeza del epidídimo. Hacemos un preámbulo. Toda esta estructura que vemos aquí es el epidídimo. La cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. Entonces los conductos eferentes terminan en la cabeza del epidídimo. El conducto epididimario es un conducto colector de todos esos conductos deferentes a nivel de la cabeza del epidídimo. Y de allí se extiende hasta la cola, Por eso se dice, este conducto epididimario mide de 4 a 6 metros, por la forma característica en que se va disponiendo. Y la importancia de este conducto epididimario es que es aquí en el conducto epididimario que los espermatozoides alcanzan su maduración y su transporte. Se dice que esa maduración normalmente es en un lapso de 20 días. Quinta vía espermática, el conducto deferente. Lo que continúa al conducto epididimario es el conducto deferente. Continúa del conducto epididimario y va a terminar uniéndose con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Este conducto deferente pasa por detrás de la vejiga, mide de 43 a 45 centímetros de longitud por 0,3 centímetros de diámetro aproximadamente. Y luego tenemos el conducto eyaculador. Acá en este dibujo también lo podemos observar. Esto representa el epidídimo, el conducto deferente. Este conducto deferente va a unirse con el conducto de la vesícula seminal, va a formar el conducto eyaculador que tiene la particularidad de atravesar la próstata para desembocar en la uretra prostática. Este conducto eyaculador mide de 1,5 a 2,5 centímetros de longitud por 0,15 centímetros de diámetro y es el que va a permitir la emisión del semen con dirección a la uretra prostática. Y la última vía vendría a ser la uretra. Esta uretra es un conducto urogenital. Se dice uro porque va a llevar la orina almacenada en la vejiga hacia el exterior, realizando la función de la micción. Y genital porque también va a llevar el semen para ser expulsado al exterior mediante un proceso llamado eyaculación. Explicamos el tercer grupo de estructuras que están referidos a las glándulas anexas o glándulas accesorias. Hemos dicho hace un momento, las glándulas anexas son 3: la próstata, la vesícula seminal y la glándula de Cooper. Entonces recordamos aquí en el dibujo la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper. ¿Qué característica presenta la vesícula seminal? Se dice, la vesícula seminal está ubicada en la cara posterior de la vejiga y encima de la próstata. ¿A dónde va a desembocar? Hace un momento hemos dicho, el conducto de la vesícula seminal se une con el conducto deferente y van a formar el conducto eyaculador. Entonces va a desembocar en el conducto eyaculador. Mide de 5 a 6 centímetros de longitud. Se va a encargar de secretar un líquido rico en fructosa y en prostaglandina. Y la fructosa es
una sustancia nutricia con la que se va a encargar de nutrir a los espermatozoides. Esto te permite aprender algo que tienes que tener en cuenta. El espermatozoide, ¿por quién es nutrido dentro del testículo? Por las células sustentaculares o células de Sertoli. ¿Y por quién es nutrido fuera del testículo? Por la sustancia llamada fructosa producida en la vesícula seminal, que es una glándula anexa. La secreción de esta vesícula seminal constituye el 60% del semen. Y eso significa la importancia que tiene en la nutrición y en la alimentación de los espermatozoides hasta que puedan ser expulsados mediante el proceso de la eyaculación. Segunda glándula anexa, la próstata. Esta próstata, como podemos observar en el dibujo, se encuentra debajo de la vejiga y detrás de este hueso que tenemos en la pelvis llamado sínfisis púbica. ¿A dónde va a desembocar su producto? En la uretra prostática. La uretra prostática, hacemos un preámbulo. Todo esto que está pintado de azul viene a ser la uretra. Y esta uretra se divide en tres. Cuando atraviesa la próstata se llama uretra prostática. Cuando atraviesa el piso pélvico se llama uretra membranosa. Y cuando atraviesa el cuerpo esponjoso del pene se llama uretra esponjosa. Entonces, la próstata va a desembocar su producto en la uretra prostática. La próstata mide 3 centímetros de altura, 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor. Secreta un líquido lechoso que contiene ácido cítrico y fosfatasa alcalina. Constituye el 38% del semen y tiene la particularidad: 1. Activa los espermatozoides. 2. Neutraliza la acidez vaginal. La vagina de una mujer normalmente tiene alto grado de acidez. Si llegaran los espermatozoides, esa acidez podría terminar matando a los espermatozoides. La secreción de la próstata es alcalina y eso permite neutralizar la acidez de la vagina y preservar la vida de los espermatozoides. Otra característica es que esta secreción prostática es el que va a dar el olor característico que tiene el semen, que es un olor a lejía o a cloro. Tercera glándula anexa, la glándula de Cooper, llamada también glándula bulbouretral. Esta glándula de Cooper se localiza por detrás de la uretra membranosa. Hace un momento te dije uretra prostática, uretra membranosa. Por detrás de la uretra membranosa. Mide 1,5 centímetros de longitud, es la más pequeña, y se encarga de lubricar la uretra para favorecer la expulsión del semen. Y también, cuando el hombre está excitado, secreta un líquido que permite lubricar la uretra y lubricar el glande cabeza del pene, y por lo tanto va a reducir la fricción en el acto copulatorio. La particularidad que tiene la secreción de la glándula de Cooper es que la secreción de la glándula de Cooper no forma parte del semen. Y recuerda esto, la vesícula seminal aporta el 60% del semen. La próstata aporta el 38% del semen. Hasta ahí llevamos 98%. Y el 2% restante viene a ser la cantidad de espermatozoides que también van a ser parte de ese líquido que el hombre bota mediante el proceso llamado eyaculación y que recibe el nombre de semen.
Y finalmente explicamos la cuarta estructura que está representado por el pene. El pene es el órgano viril del hombre, que estructuralmente está constituido por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Se divide en tres partes: el glande o cabeza, el cuerpo del pene y la raíz del pene. Y aquí debes tener mucho cuidado cuando se te pregunte sobre la raíz del pene. La raíz del pene está constituida solamente por los dos cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso no interviene en la conformación de la raíz del pene. Existen solo los dos cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos se van a fijar en las ramas isquiopubianas y en la sínfisis púbica mediante el músculo suspensorio del pene. En cambio, este cuerpo esponjoso es el que se va a dilatar hacia adelante y de esa manera va a formar el glande o cabeza del pene. En resumen, el glande o cabeza del pene se forma por la dilatación anterior del cuerpo esponjoso. Y la raíz está constituida exclusivamente por los cuerpos cavernosos que se van a fijar en las ramas isquiopubianas y en la sínfisis púbica por medio del músculo suspensorio del pene. Aquí observamos otras características. El glande o cabeza está recubierto por una piel llamada prepucio. Este prepucio tiene dos caras. La que está orientada hacia afuera se llama piel externa y la que está en contacto directamente con el glande se llama mucosa prepucial interna. En el glande o cabeza se encuentra el meato urinario. Este meato urinario viene a ser el orificio terminal de la uretra. Entonces, meato urinario, que es el orificio terminal, ligeramente hacia la parte interna del glande encontramos una dilatación llamada fosa navicular. Luego se encuentra la válvula de Guerin. Todo este trayecto viene a ser la uretra esponjosa, que cuando atraviesa el piso pélvico a nivel de la glándula de Cooper se llama uretra membranosa. Y cuando atraviesa la próstata se llama uretra prostática. Y hemos dicho, esta uretra es un órgano urogenital. Uro porque permite la salida de la orina proveniente de la vejiga mediante el proceso llamado micción. Y dos, permite la expulsión del semen a través del conducto eyaculador y de la uretra con dirección al exterior mediante el proceso llamado eyaculación. El pene en flacidez, porque tiene dos medidas, en flacidez mide de 6 a 8 centímetros y en erección mide de 15 a 17 centímetros. Entonces, cuando el hombre se excita y el pene no erecta, significa de que los cuerpos cavernosos no han logrado llenarse con sangre, porque lo que determina la erección del pene es que estos huecos o cavernas de los cuerpos cavernosos se llenan con sangre, determinando que el pene se erecte. Y el pene erecto es el que va a permitir la copulación o penetración en la vagina de una mujer durante el coito sexual. Sucede lo siguiente: cuando un niño nace, este prepucio cubre totalmente el glande o cabeza del pene. Pero a la edad de los jóvenes que en este momento están escuchando la clase, este prepucio ya no puede cubrir totalmente el glande o cabeza del pene, como lo estamos dibujando acá. Este prepucio, que es la piel, es una piel, debe proteger parcialmente el glande o cabeza del pene. ¿Por qué? Porque a este nivel
A este nivel existe un ligero estrangulamiento llamado surco gálano prepucial. Se encuentra el frenillo del pene. Y a ese nivel van a desembocar las glándulas de Tyson. Glándula de Tyson o glándulas esbegmáticas que secretan una sustancia maloliente llamado esmegma. Y eso obliga al hombre a tener que realizarse la higiene penial. Cuando el prepucio cubre totalmente el glande y no permite remangarse para poder eliminar ese esmegma, esa anomalía se llama fimosis. Y por eso en la actualidad, para evitar, como en el Perú existe un alto índice de jóvenes púberes que presentan fimosis, entonces cuando un niño nace, la recomendación que da la enfermera o el médico que ha atendido el parto es indicarle a la mamá que si no quiere que su hijo mañana más tarde, cuando joven, padezca fimosis, entonces debe recurrir al masaje penial. Se coge el pene con mucha delicadeza y se realiza el masaje penial para permitir que este prepucio vaya cediendo poco a poco hasta dejar en libertad el glande o cabeza de pene. Eso requiere de mucho tiempo, muchas semanas, muchos meses para lograr eso. Y de esa manera se evita que ese joven mañana más tarde padezca fimosis. Y si un joven ya llegó a la edad de adolescente, no se le hizo nunca el masaje penial y presenta la fimosis, entonces el otro recurso que queda es la circuncisión. Se le denomina así circuncisión porque viene a ser una incisión circular que se realiza para tratar de eliminar una parte de ese prepucio y de esa manera solucionar el problema de la fimosis. Cuando el hombre realiza el coito, el pene tiene que estar erecto, penetra en la vagina y finalmente va a realizar la eyaculación. ¿Cómo se llama en la mujer su primera menstruación? Menarquía o menarquia. ¿Y cómo se llama en el hombre la primera eyaculación? Ayarquia. Ayarquia dicen unos, ayarquía dicen otros. Y ese viene a ser la primera eyaculación que experimenta el hombre normalmente en la edad de su pubertad, cuando ya comienzan a manifestarse los caracteres sexuales secundarios. El hombre que eyacula semen. Hace un momento hemos dicho, el 60% del semen es la secreción de las vesículas seminales, el 38% la secreción de la próstata y el 2% es los espermatozoides. Entonces, el espermatozoide con el líquido producido por la vesícula seminal de la próstata constituyen el semen que va a salir en el momento que el hombre experimenta el clímax o orgasmo y realiza la eyaculación. Sobre esto hay una historia. ¿Quién fue el científico que descubrió que los espermatozoides eran células que se formaban en los túbulos seminíferos? Fue un anatomista suizo-alemán llamado Rudolf Albrecht von Kolliker. Y él estableció que los espermatozoides eran células que se formaban en unos tubos que estaban dentro del testículo. Y él demostró que esos espermatozoides participaban en la fecundación. Porque ustedes saben, el primero que visualizó a los espermatozoides fue Anthony van Leeuwenhoek con su microscopio rudimentario. Y él le llamó animálculos. Animálculos, así le denominó von Leeuwenhoek. Y entonces, por primera vez se visualizaban los espermatozoides y los científicos de aquella época pensaban que el espermatozoide tenía un ser humano microscópico que poco a poco iba desarrollándose. Y a eso le denominaron el homúnculo. Otro grupo de científicos establecieron que ese ser humano microscópico que poco a poco iba desarrollándose no estaba en el espermatozoide, sino en el óvulo, y a ellos le denominaron ovistas. Y en la actualidad, con los conocimientos que estamos aprendiendo, sabemos que para que se forme un nuevo ser, el hombre produce los espermatozoides
en los túbulos seminíferos de los testículos por medio de las células espermatogénicas, y la mujer produce el óvulo en el ovario en unas estructuras llamadas folículos de Graf. Eso te da la idea de la forma como el conocimiento va evolucionando a través del tiempo. Y con estos jóvenes terminamos todo el capítulo del aparato reproductor masculino. Así que tienes la oportunidad de ver el video las veces que tú quieras y prepararte bien para los pasitos semanales que vas a rendir de acuerdo a los temas que vamos tratando. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes.